Las personas afectadas por bipolaridad son discriminadas a partir de la ignorancia con que se ve su condición. Queremos conversar de esto, de la salud mental, y para eso vamos a tomar contacto con Flavia Gal Álvarez. Ella es directora del Círculo Polar, agrupación de familiares y pacientes bipolares. Flavia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Eduardo. Qué felicidad estar acá. Eso es un tremendo vínculo para nosotros, los usuarios de la salud mental y la sociedad. Y la formación de vínculos sanos es lo que nos ayuda también, entre otras cosas, a sanarnos y a curarnos. Muchísimas gracias. Perfecto. Nosotros tenemos puesto en nuestro generador de caracteres los prejuicios contra la bipolaridad, y normalmente los prejuicios parten del desconocimiento, de información incompleta, de prejuicios, ¿no? ¿Qué podríamos decir primero para darle un contexto a la bipolaridad? ¿Qué es bipolaridad? ¿Qué no es bipolaridad? Claro, la bipolaridad es un desorden del ánimo que puede hacer con que el paciente oscile de una depresión a una estabilidad o una eutimia, que es un término que se usa con los psiquiatras, o a una euforia, a una manía. Entonces, el paciente puede transitar en estos tres estados anímicos. Lo ideal es hacer un tratamiento y estabilizarlo en la eutimia, en la estabilización como una persona común y corriente. El problema es que un paciente puede llegar a costar 10 años, demorarse 10 años para encontrar su verdadero diagnóstico. Y es ahí donde se produce el estigma. ¿Cómo se derruba el estigma? A través de mucha educación, de información y de una palabra grande que usamos, la psicoeducación, que es nuestra mayor actividad dentro del Círculo Polar en alianza con Societab, que es la Sociedad Chilena de Trastorno Bipolar. Claro, tú mencionas algo que en varias enfermedades evidentemente es muy importante, que es lograr el diagnóstico, ¿no? Y que muchas veces se confunde con otras enfermedades que puedan ser similares o compartir algunas variables. En ese sentido, me imagino ya, se estima más o menos cuánto tiempo puede demorar el diagnóstico de una bipolaridad respecto a otros trastornos, por ejemplo. Claro, a veces demora de 10 a 12 años. En general, como promedio, el paciente debuta con una crisis de depresión o de manía a los 20, 20 y pocos años, pero va a ser diagnosticado casi a los 30. Y la única forma de aminorar eso y de acortar estos plazos es la psicoeducación. Y eso es lo que hacemos en la Fundación Círculo Polar, es la información a la sociedad de un modo general. Y también necesitamos un presupuesto mayor para la salud mental, necesitamos al mínimo un 6%, hoy tenemos 2%, y esto es una lucha importante. Y también equiparar la salud mental en la salud, con la salud física en los seguros privados, en las ISAPRES. ¿Cuánto afecta que no haya un diagnóstico precoz de una bipolaridad? Mucho, porque el paciente oscila entre depresión y manía, la familia se confunde, piensa que es de un problema de carácter, no entiende que es un problema primeramente genético y también un problema del contexto. La familia tiene que aprender a expresar bien sus emociones, a crear vínculos y comunicación de calidad con sus pacientes de la salud mental. Y no podemos olvidar que todos somos candidatos a ser pacientes de la salud mental. Yo cuando hablo del trastorno anímico bipolar, claro, yo tengo un hijo con ese diagnóstico, pero es mi trastorno. Nosotros somos parte. Si yo tengo un vecino con un trastorno mental, eso afecta mi salud mental. Y lo más probable es que yo sea el contexto que también lo enferma. Entonces, como sociedad, tenemos que asumir los diagnósticos de la salud mental como nuestro, porque es un problema de todos. Y sí, afecta. Un paciente que no está tratado afecta no solamente a él, pero afecta a su entorno, a toda una sociedad. Por eso es tan importante diagnosticar a tiempo, acoger, bien tratar, respetar la salud mental, visibilizarla y sensibilizarnos. Es tremendamente importante, sobre todo ahora en un mundo con pandemia. Claro, yo justamente te iba a preguntar al respecto, porque evidentemente que la pandemia ha traído de manera colateral también evidencia de problemas mentales. Incluso se han publicado estudios respecto a lo que está ocurriendo producto de las largas confinamientos, de estas cuarentenas, que en muchos casos no están las condiciones físicas ni tampoco en los círculos familiares para poder hacerlas de la mejor manera, donde nuevamente la desigualdad se demuestra otra vez. ¿Cuánto perjudica justamente estos procesos como pandémicos tan extensos además en la salud mental, que ya puede tener un deterioro?
Sí, o mucho, o sea, ya se habla a nivel mundial de la próxima ola que supere mucho la ola del coronavirus, que es la ola de los problemas en la salud mental. Hemos visto en 2020 en nuestro Círculo Polar la cantidad de familias que no tienen el acceso de forma inmediata para una urgencia, no tienen acceso a profesionales capacitados. Necesitamos de más profesionales que entiendan de la bipolaridad y de la depresión monopolar también. Y bueno, para eso nuestra fundación también está en una mesa, se llama Mesa Salud Mental é Salud, que está organizada por redes de organizaciones científicas y también de usuarios, y estamos luchando juntos para ser visibles, y agradezco mucho ese espacio por un 6% para la salud mental, por una no discriminación en las ISAPRES, y mientras tanto eso no llega, que pueden venir a nosotros en el Círculo Polar. Nuestro espacio es www.circulopolar.cl, repito, www.circulopolar.cl, para venir a psicoeducar. La psicoeducación es una tremenda herramienta de autoconocimiento, de conocimiento de trastorno bipolar y de depresión. Nosotros conocemos la enfermedad, adquirimos nuevas palabras, un vocabulario pertinente para poder hablar de lo que nos está pasando. Es súper importante tener las palabras y estar educado para bien elaborar. Y luchamos juntos, y también nos conocemos dentro de la enfermedad, que también es muy, muy importante. Y estamos juntos, ¿no?, en la fundación. Hay una frase de Goethe muy bonita que dice: sufrir juntos no es sufrir. Y eso es lo que tenemos que hacer. Mientras no llega el 6%, que estamos luchando por eso, mientras las ISAPRES nos discriminan, nosotros estamos abrazados, estamos aprendiendo juntos y nos estamos superando. Que vengan a conocer la psicoeducación. Y en esta época pandémica hemos visto varios fenómenos asociados al teletrabajo, a la educación a distancia. Incluso ya hay algunos estudios que hablan de nuevos males que se están padeciendo a partir de comunicarnos exclusivamente a través de pantallas. A mí, en mi círculo cercano, solamente 2 amigos fueron a consultar por trastornos y ambos están con licencia médica ahora. La pregunta es: ¿cómo uno debe identificar cuando quizás en estos aislamientos en que estamos viviendo tiene una condición que debiera ser consultada con un doctor, con un profesional de la salud? Yo creo que un síntoma que refleja bien un problema de salud mental es cuando empezamos a aislarnos. Y claro, si estamos frente a la pantalla, trabajando y sin poder hablar de nuestros sentimientos, estamos solo alimentando un proceso pobre de la salud mental. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se sale de este círculo? Usando la pantalla, porque no tenemos otra en la pandemia, pero aprovechando la pantalla y todas las interfaces, todas las comunicaciones digitales para comunicar nuestras emociones. Eso es la salida. Ok, estamos obligados a lidiar con nuestros avatares, somos todos robots hoy dentro de la internet, pero si podemos humanizar eso, si podemos hacer coloquios, que es lo que hacemos en la Fundación Círculo Polar, si podemos escuchar a los psiquiatras de la Societab que hablan de depresión, de la bipolaridad y de otras enfermedades en la pantalla, bueno, entonces aprovechamos lo digital para salvar nuestra salud mental y no estar esclavo de lo digital, sino que utilizarlo como una herramienta de psicoeducación. Grave esa palabra, psicoeducación. Es lo que hacemos en la Fundación Círculo Polar casi todos los meses y a veces más de una vez por mes. Mencionabas que hay que avanzar en la inversión en cuanto a salud mental respecto a lo que ocurre con la salud física. ¿Cuán alejadas están y qué es lo crítico en que se debe avanzar respecto a salud mental? Lo crítico es que la salud mental es invisible y el ser humano no está acostumbrado a valorizar, a validar lo que es invisible. Entonces las ISAPRES privilegian la salud física y se olvidan de la salud mental. Nosotros necesitamos equiparar. Esa es una tremenda lucha que tenemos que dar como sociedad civil y como organizaciones científicas. Por eso estamos estas 2 redes, las organizaciones científicas y las organizaciones civiles de los usuarios, uniendo fuerzas. Vamos a declarar hoy una carta abierta a toda la sociedad, al Estado, que necesitamos un aumento en el presupuesto de la salud mental al mínimo a un 6%, que es lo que dicta la OMS, y la equidad entre salud mental y salud física. Necesitamos tener la capacidad de validar aquello que no vemos, porque la salud mental es parte integral de la salud. Sin salud mental, ¿de qué resulta una salud física? Yo puedo tener una persona funcional, pero si ella no está feliz, ella puede incluso no querer vivir, si no está plena. Y
digamos que no hablamos de felicidad, pero que esté estable, que esté en paz consigo misma. Eso es muy importante, la salud mental es fundamental y tenemos que entender eso como sociedad. Ese espacio aquí que me dan en este momento, ustedes están promoviendo un vínculo, que es lo que falta. Una persona enferma mentalmente o más delicada mentalmente, y yo puedo ser un candidato y tú también, cualquiera puede ser un paciente de la salud mental, está aislada. Entonces, essa conversação que estamos tendo aqui e agora é super terapêutica, porque está conectando a sociedade com nós outros da saúde mental, que temos um diagnóstico na saúde mental super terapêutico e é importante. Perfecto, Flavia, gracias por este contacto con CNN Chile, con un tema que es súper importante y que probablemente también lo va a seguir siendo en los próximos años. Que venham com nós outros a las 20 horas no Círculo Polar, podem inscrever-se e vir a celebrar o cumpleaños del natalicio de Van Gogh e aprender lo que é nosso programa de psicoeducação gratuito para todo Chile. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Gracias, chao, chao. Ahí está, la invitación entonces a conocer más de psicoeducación, la salud mental, un tema del que nos tenemos que ocupar. Sigan en la sintonía de CNN Chile.